Entonces lo podríamos hacer el sábado 5 o hacerlo que si el miércoles, yo sé que no es su hora de clase, pero no sé si ustedes el miércoles a mediodía tienen alguna clase o lo podrían presentar. ¿Cómo están ustedes el miércoles a mediodía o en la tarde? Profe, nos falta mucho contenido. No, es que realmente o sea, sí, pareciera que sí porque no hemos terminado el tema 9 y quedan otros dos temas, pero esos otros dos temas son mucho más cortos y este parcial no va a tener teoría. Pues yo el miércoles puedo, profe. Yo Sí, también Luz. puedo miércoles. Sí, profe. Ok. Profe, pues yo podría el miércoles, pero a mediodía. Ajá, a mediodía. Sería que si de 12 a 2 y media, algo así. Sería el miércoles 9. Sí, Osnaider, el miércoles 9. De Por mí no todas hay maneras, problema. tú podrías, vale. De todas maneras, igual, es que a esa hora yo tengo clase con un grupo, que es el grupo que tiene más estudiantes. Entonces, yo pues me gustaría que fuese ahí porque es más difícil coordinar con todos ellos. Si ustedes pueden, me parece bien. Y así ya salen de eso y la semana de parciales nosotros estaríamos libres. Podríamos hacer la revisión con calma, ¿sí? Profe, por Yo mi no parte. tengo inconveniente, profe. Bueno, está bien. Entonces, yo creo que vamos a hacerlo así. Igual voy a consultar con el grupo que dé clase mañana, otro que ve mañana en la mañana, pero yo pienso que seguro van a poder, porque ellos son poquitos también. Bueno, chicos, entonces eso era. Y también hoy vamos a ver la clase y al final de la clase, si algún equipo quiere preguntarme algo sobre la tercera entrega, como qué han pensado, o sea, qué creen que es lo que van a investigar o tienen algunas dudas, podemos hablar de eso, ¿sí? Listo. Listo. Bueno. Ok, voy a empezar entonces. Hoy parece que no entró el coanfitrión, ¿se acuerdan? Es por ratico, profe, no es para asustar nada más. Sí. Ok. Bueno, recuerdan que la clase pasada nosotros estuvimos hablando de estos dos métodos, método del número de curva y fórmula racional. Entonces, vengan, me pongo a grabar aquí por si acaso. El método del número de curva, con él nosotros podemos calcular una lámina de precipitación efectiva. Es decir, para un evento de lluvia, saber cuál es el total de esa lámina que aporta como escorrentía directa al cauce en una cuenca. La fórmula racional, de la cual también ya estuvimos hablando e hicimos un ejercicio, ella no permite determinar precipitación efectiva, sino que, ¿qué era lo que se obtiene con esta fórmula racional? ¿Qué variable se obtiene? Caudal. El caudal máximo. Ajá, muy bien, el caudal máximo. Entonces, esta nos da como un total de toda la lluvia, pero en lámina. Esta nos da simplemente un valor de caudal, es decir, en el hidrograma, si tuviéramos o pudiéramos ver el hidrograma que genera alguna tormenta, podríamos encontrar el máximo asociado a esta fórmula racional. Pero es simplemente un valor puntual de caudal, o sea, no es un hidrograma todavía, y puede ser que yo necesite un hidrograma. En algunas ocasiones más bien sea necesario un hidrograma para ver cómo se comporta el río, en qué momento se presentan los picos, cuál es el tiempo de concentración, cuál es el tiempo base. Entonces, ninguno de estos dos me puede dar valores para un hidrograma o me permite generar un hidrograma. Entonces, este tercero, evidentemente, como lo dice su nombre, sí está asociado a un hidrograma, o sea que con ese método
yo puedo conocer para un cierto evento de lluvia cuáles son los valores de caudal, ¿verdad? Esto es caudal sobre tiempo. Yo puedo saber cuáles son los valores de caudal y bueno, con eso podría graficar un hidrograma. Entonces es el que vamos a estudiar hoy. Bueno, entonces este hidrograma, el método del hidrograma unitario también es un método que ya tiene mucho tiempo. Fue desarrollado por Sherman en 1932 y se define, atendamos esta definición, se define como el hidrograma de escorrentía directa que se produce por una lluvia efectiva de lámina unitaria, duración efectiva df y repartida uniformemente sobre la cuenca. A ver, si yo digo que es lo primero que uno tiene que ver de esa definición es que dice hidrograma de escorrentía directa. Si yo tengo aquí caudal versus tiempo y yo observara algo así, podría decir que eso es escorrentía directa. Juan, ¿por qué dices que no? ¿Cómo hacía? O sea, ¿qué ves en el gráfico que te hace pensar que no? ¿Y qué quieres decir con eso de que se infiltra? Tratan de recordar cuando vimos hidrogramas, que uno separaba, ¿sí? ¿Qué era escorrentía directa y cuál era la otra que había? Por ejemplo, miremos esto, ¿sí? Que yo vea esto en un hidrograma, o sea, que después de una pendiente muy pronunciada de descenso del caudal, yo vea que esto se estabiliza. ¿Esto qué es? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no sale toda el agua de la cuenca y el cauce queda seco? Porque quedan ahí el agua en subterráneo. Ok, es un agua muy bien, Juan. Es un agua que se aporta por flujo subterráneo o subsuperficial y se llama escorrentía base o caudal base. Exacto, entonces yo podría decir que por acá estos caudales bajos son caudales base y estos que empiezan a aumentar así rápidamente y que luego también decrecen rápidamente, no son base, o sea, estos se deben a la lluvia. Y nosotros separábamos y decíamos, bueno, si yo, por ejemplo, asumiera un caudal base constante o lo separara con alguno de los métodos, yo podría decir que esta es la escorrentía, lo que está abajo, ¿verdad? Son los caudales base y el volumen debajo de ese hidrograma, solamente en esta parte del caudal base para abajo, es el volumen de escorrentía base y lo que esté por arriba, este área bajo la curva, perdón, es escorrentía directa. Y caudales de escorrentía directa pues serán la diferencia entre caudales totales y el base. Por ejemplo, esto representa un caudal, ¿sí? Caudal de escorrentía directa para este tiempo. Bueno, hay que tener eso en mente. Entonces, si a mí me están diciendo que un hidrograma unitario es un hidrograma de escorrentía directa, yo ya sé que no puede tener esta forma. Quiero decir, no puede ser que traiga algo de cierto caudal, o sea, que haya más o menos un caudal constante, que luego empiece a aumentar, a disminuir y luego vuelve a ser constante. No. ¿Cómo debería verse el hidrograma para que sea solo escorrentía directa? Inicia de una vez con una pendiente. Exactamente, muy bien, Freddy. Inicia de una vez con la pendiente y, o sea, va de cero, llega a un máximo o, bueno, puede tener varios, pero vuelve otra vez a cero, ¿sí?
Entonces vamos a borrar esto y vamos a ver cómo, bueno, cómo se originaría él. Primero, ya vimos eso, pero por aquí también me dicen que se produce por una lluvia efectiva de lámina unitaria. Lámina unitaria significa que es de 1 milímetro y que es efectiva, o sea, recuerden que la precipitación se dividía, la precipitación total, podíamos tener abstracciones y podíamos tener precipitación efectiva, pero esta ya es efectiva solamente. Y ella tiene entonces una duración df, que esto va, a partir de ahora lo vamos a ver mucho, significa duración efectiva. Y entonces ella generaría este hidrograma. Como dijo Freddy, de una vez empieza con una pendiente pronunciada, o sea, va de 0 a 0 otra vez, porque solamente esa es escorrentía directa. Si este es un hidrograma de escorrentía directa y este fue el hietograma de precipitación efectiva, que es de 1 milímetro, podemos decir que esto es un hidrograma unitario producido por una lluvia efectiva de 1 milímetro y duración efectiva de F. Esto es una manera de denotar los hidrogramas unitarios. Entonces, uno escribe HU como para representar qué es eso, hidrograma unitario, 1 milímetro, con eso ya aclaramos que fue esa lámina, y DF, esto tiene que ser una cantidad de tiempo, ¿sí? 20 minutos, 2 horas, 1 hora, 6 horas, bueno. X, cualquier valor de tiempo, pero tiene que ser el tiempo que duró esta lluvia efectiva. Entonces, todo lo que tenemos que saber a partir de ahora es que todo hidrograma unitario tiene que estar asociado a una duración efectiva desde la lluvia que lo produjo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es eso de un hidrograma unitario? Simplemente es un patrón. Cuando yo digo que pudiéramos tener un hidrograma unitario, me refiero no necesariamente a tener el dibujo o el gráfico, sino tener los valores de caudal para ciertos tiempos. Entonces, lo pudiéramos ver como una especie de patrón de cómo se comportan los caudales en la cuenca. Es una referencia que si la lluvia es de 1 milímetro y duró esto, los caudales serían estos que están acá, pero obviamente las lluvias no van a ser de 1 milímetro, entonces yo tendría que, usando este patrón, corregir el hidrograma para otros valores de lluvia y valores que podrían ser iguales o no a estos. Valores de duración de la lluvia efectiva iguales o no a DF. Veremos diferentes casos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, ahora, este método se basa en 3 hipótesis que vamos a ver. Entonces, la primera es tiempo base constante. Bueno, para una cuenca dada, la duración total de la escorrentía directa o tiempo base es la misma para todas las tormentas con la misma duración de lluvia efectiva, independientemente del volumen total escurrido. Vamos a ver qué quiere decir eso. Por ejemplo, tenemos este gráfico de arriba, como ven, es precipitación en función del tiempo, o sea que es un hietograma. Supongamos una lluvia cualquiera, una lluvia efectiva de magnitud PF, aquí no tiene que ser 1 milímetro, sino un PF, duración efectiva DF, ella produce este hidrograma de escorrentía directa. Y recordemos que el tiempo base es el tiempo durante el cual hay escorrentía directa. Entonces, si ocurriera en esa misma cuenca otra lluvia de diferente magnitud, o sea, un poquito mayor la magnitud, ¿verdad? Pero con la misma duración de F, pues va a producir un hidrograma de escorrentía directa que por supuesto va a dar caudales más grandes porque fue mayor volumen de agua, pero el mismo tiempo base. Es una de las hipótesis que se maneja, ¿sí? Si esto no cambia, esta DF no cambia,
entonces el tiempo base tampoco debería cambiar. Segunda hipótesis, proporcionalidad y linealidad. Dice, las ordenadas de todos los hidrogramas de escorrentía directa con el mismo tiempo base son directamente proporcionales al volumen total de escorrentía directa, es decir, al volumen de lluvia efectiva. Como consecuencia, las ordenadas de dichos hidrogramas son proporcionales entre sí. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, esta lluvia que ocurrió en otro evento, que es mayor al anaranjado, ¿sí?, es igual a K por PF, ¿verdad? Donde PF es esta misma, pero esto está multiplicado por una K, que sea mayor. Entonces, cada uno de los caudales del segundo hidrograma, de la segunda lluvia, serían iguales a los de este, pero también multiplicados por esa misma K. Eso es lo que significa, ¿sí? Que se va a mantener una proporcionalidad entre la lluvia y los caudales. Bueno, eso es muy útil porque acabamos de decir que este hidrograma, que es un patrón, me dice cuáles serían los caudales si la lluvia efectiva es de 1 milímetro. Supongamos que tuviéramos una tormenta de interés y determinamos la precipitación efectiva y nos da 10 milímetros. Entonces decimos, y para esa lluvia efectiva la duración efectiva fue esta misma. Entonces diremos, bueno, son proporcionales, entonces si la lluvia efectiva real es de 10 milímetros, los caudales serán iguales a estos multiplicados por ¿qué? ¿Por cuánto? Por 10, profe. Exacto, por 10. O sea, simplemente es como una regla de 3. Tenemos acá una referencia para 1 milímetro. Si queremos para una lluvia diferente, pues simplemente corregiremos multiplicando por el valor de esa nueva precipitación. Ahora hay una tercera hipótesis que es superposición de causas y efectos. Dice, el hidrograma que resulta de un periodo de lluvia dado puede superponerse a hidrogramas resultantes de periodos lluviosos precedentes. Por ejemplo, supongamos que en una cuenca ocurrieron 3 eventos de lluvia, no fueron continuos, sino hubo un espaciamiento entre ellos en el tiempo, ¿sí? Entonces primero cayó una precipitación efectiva PF1, luego PF2, luego PF3. Si yo analizara independientemente ellos, esos eventos, por ejemplo, obtendría el hidrograma 1 generado por la lluvia 1, el hidrograma 2 generado por la lluvia 2, el hidrograma 3 generado por la lluvia 3, y como estoy diciendo que cada lluvia tuvo la duración efectiva de F iguales, entonces los tiempos bases de estos hidrogramas también son iguales. Pero es un mismo río, entonces no puede ser que yo vea que es 0, pero también es este valor. O sea, 0 por el hidrograma 2, pero en realidad el hidrograma 1 para ese tiempo va a tener cierto caudal. ¿Qué nos dice esa tercera hipótesis? Que podemos sumar esos efectos. O sea que en realidad el hidrograma resultante es la suma de esos 3 hidrogramas, o sea, de las ordenadas de 1, de 2 y de 3. Más o menos uno vería algo así. Ese sería el hidrograma total, o sea que más bien uno observaría esto, ¿sí? No esos 3 aislados, porque es un solo río, entonces se suman esos efectos de cada lluvia. Bueno, esas son las 3 hipótesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener un hidrograma unitario, ya que es algo útil porque es como un patrón para una cuenca. Bueno, primero, datos necesarios son tendríamos que conocer al menos un evento de lluvia en donde tengamos la información de precipitación
y también tengamos la información de caudal de ese mismo evento. Vean que no importa que sea el caudal total, es lo que uno tendría en caso de haber datos, ¿sí? Caudal total, eso no es solo escorrentía directa, y también lluvia total. Bueno, nosotros ya en el primer parcial, recuerden que aprendimos cómo volver esto escorrentía directa, teníamos que ver la lluvia efectiva, sacar la lluvia efectiva, ¿sí? Entonces, de aquí debemos transformar eso en un hidrograma unitario. Pero vamos a recordar cuáles serían los pasos. A ver, primero yo tendría que volver esto hidrograma de escorrentía directa, ¿sí? Si tengo el total, ¿qué es lo primero que uno hacía? Tengo caudales totales, entonces para llegar a hidrograma de escorrentía directa, pues tiene que ser, perdón, hidrograma unitario tiene que ser hidrograma de escorrentía directa. Entonces, ¿cómo vuelvo esto escorrentía directa? Usando el caudal base. Muy bien, buscamos primero el caudal base. Supongamos que lo vamos a considerar constante y por acá este valor. Entonces asumimos nuestro caudal base y luego a cada caudal total le restamos el base y obtenemos caudales de escorrentía directa. Ya es de escorrentía directa, pero no podemos asegurar que sea unitario. Para que sea unitario, la precipitación efectiva debería ser de 1 milímetro. Bueno, hacemos el análisis del hietograma. Recuerdan que analizábamos la tasa de abstracciones para ver por dónde pasaba esta recta que separaba la P efectiva de las abstracciones. Supongamos que ya nos dio esto. Y este valor seguramente va a ser diferente de 1 milímetro. Sería muy raro que si nos diera 1 milímetro. Lo más general es que no nos va a dar. Entonces, bueno, tendríamos un hidrograma de escorrentía directa para una precipitación efectiva de X valor. ¿Cómo lo volvemos unitario? Aplicando las hipótesis que acabamos de ver. Pensemos. A ver, ¿qué opinan? Pidiendo los valores en el factor K, pero ¿cuál sería ese factor, profe? Pues el factor K siempre es una relación entre la precipitación efectiva conocida y la otra, pero mira que la otra es 1. Entonces, ¿entre qué deberíamos dividir? Piénsenlo de esta manera. A ver, tenemos caudales de escorrentía directa, vamos a obtener, ¿sí? Que se determinaron para un valor de P efectiva PF. Por ejemplo, PF1. Yo le puse ahí PF1, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hidrograma unitario, estos tienen que ser caudales de escorrentía directa también, pero para 1 milímetro. Una regla de 3, entonces. Exacto, una regla de 3. Entonces, estos por 1 entre esto, ¿sí? Es decir, estos caudales de escorrentía directa los tenemos para una precipitación efectiva de, por ejemplo, 10 milímetros. Vamos a regresarnos. 10 milímetros. Si los queremos para 1 milímetro, pues esta vez no se multiplica, sino que se tiene que dividir entre La precipitación efectiva, profe. exactamente, entre la P efectiva, que por ejemplo podría ser 10 milímetros, ¿sí? Bueno, entonces
Eso lo vamos a hacer hoy, no se preocupen, igual lo vamos a ver con un ejercicio para que ustedes recuerden cómo manejar estos datos, que era lo que uno hacía con un hidrograma, pero obtendremos un hidrograma unitario. La duración efectiva de la lluvia de ese hidrograma unitario, que esto es una lluvia hipotética, pues tiene que ser igual a la duración efectiva de la lluvia real de donde se sacó ese hidrograma unitario. Si por ejemplo estos son 3 horas, entonces esto será igual a 3 horas. ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, entonces primero uno tiene que obtener un hidrograma unitario. Ahora vamos a ver para qué se aplica o cómo se aplica. El objetivo es poder generar un hidrograma sin datos de caudal, pero tenemos que tener datos de lluvia y por supuesto el hidrograma unitario. Entonces hay como dos escenarios. Un escenario en que la tormenta de interés o la lluvia, yo pongo tormenta, pero no es que tenga que ser un evento como de gran magnitud, simplemente un evento de lluvia. Si su duración efectiva D mayúscula es igual a DF, que es la duración efectiva de la lluvia del hidrograma unitario, este es el primer escenario, vamos hoy a analizar este, ¿sí? Y luego vemos cómo son los otros casos cuando esto sea diferente. Entonces, tomen nota que esta D mayúscula significará duración efectiva de la tormenta o evento de lluvia de interés. No duración total, tiene que ser duración efectiva. Entonces, tormenta de interés, por ejemplo, supongamos que hubo 4 intervalos de lluvia, pero vimos que solo 2 intervalos tienen P efectiva, entonces esa es la D. Esos serían los datos necesarios. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a generar el hidrograma que debió haber producido esa tormenta. Entonces, con el hidrograma unitario que ya habíamos calculado previamente y la precipitación efectiva de la tormenta de interés, multiplicamos, ya que hay una linealidad, ¿verdad? Proporcionalidad. Y eso nos da un hidrograma que ya no es unitario, porque ya es un hidrograma para una lluvia de duración de precipitación PF. Pero ¿será que este es el hidrograma que se va a ver en el río o que se habría visto en el río? ¿O qué le falta? Bueno, voy a regresarme un momentico. Supongamos que esta es la cuenca de interés. Entonces, este fue un hidrograma real. ¿Cuál es la diferencia entre este hidrograma y este? No tiene en cuenta el base, profe. Exactamente, Deiner. No tiene en cuenta el base. Entonces, si nosotros queremos llegar a un hidrograma total, como es seguramente el objetivo del estudio, entonces esto es el hidrograma de escorrentía directa para una precipitación efectiva PF y duración D mayúscula. Le tenemos que entonces sumar el caudal base y eso nos daría el hidrograma total. Y ahí sí obtendríamos entonces un hidrograma total, caudal en función del tiempo, para esta lluvia. Ok, eso es entonces cómo haríamos el análisis de esos casos en este primer escenario. Duración de la lluvia de interés, duración efectiva de la lluvia de interés igual a la duración efectiva del hidrograma unitario. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, vamos entonces a ver el ejercicio. Dice, determine el hidrograma unitario para una cuenca
con área de 80 kilómetros cuadrados a partir de la siguiente información de caudal y tormenta. Si quieren pueden tomar nota o si quieren los copian en Excel para que lo vayan trabajando, ¿sí? Yo lo voy a ir explicando, pero la idea es que ustedes lo vayan también resolviendo para que ya practiquen el procedimiento, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¿Ya los copiaron? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces primero, pues aquí tenemos que determinar ese hidrograma unitario. Uno lo primero que debería hacer es graficar los datos del caudal y el tiempo para tener el hidrograma total. Ahora, el primer paso sería, bueno, después de graficar, hallar el hidrograma de escorrentía directa. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo era que lo obteníamos? Hay que establecer el caudal base y restar. Ok, establecemos caudal base y restamos. Entonces, ¿qué caudal base ustedes tomarían acá? 20. Ok, podemos asumir 20, está bien. No, en realidad, lo ideal podría ser que uno tuviera más datos, pero si no tenemos y vemos en la tabla incluso lo podemos ver que estuvo en 20 y volvió a 20. También por la gráfica vemos que ahí fue cuando empezó a aumentar la pendiente y vuelve otra vez allí. Está bien asumir ese valor de 20 constante y entonces obtenemos el de escorrentía directa. Ven que va de 0 a 0. 0 en caudal a 0 en caudal. Bueno, como ustedes, si lo van a estar trabajando, por ejemplo, en Excel, pueden ir haciendo una tabla, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que tener otra columna que diga caudal de escorrentía directa. Ok, entonces este es el hidrograma de escorrentía directa. ¿Vamos bien hasta ahí? Pueden ir preguntando. Bueno, entonces veamos. Para poder volverlo unitario, nosotros tendríamos que dividir entre la lámina de precipitación efectiva. Recuerden que si nosotros calculábamos el área bajo la curva del hidrograma, eso era el volumen de escorrentía directa o volumen de precipitación efectiva, que es lo mismo. Entonces, con ese volumen de escorrentía directa, nosotros ese volumen lo podemos llevar a lámina. Esto dará tantos metros cúbicos, eso lo llevamos a lámina. Y la lámina de escorrentía directa, por su definición, que era RD, es igual a P efectiva. O sea que tenemos que llegar hasta acá para luego los valores de caudal de escorrentía directa dividirlos entre esta PF. Pero entonces vamos a hacerlo hasta aquí, lleguen hasta acá, repasando lo que hacíamos en ese tema del primer parcial, y comparamos cuánto nos da esa lámina. Lo pueden poner en el chat cuando lleguen ahí, ¿sí?
A ver, ¿alguien ya lo calculó? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren recordar algo? ¿Cuánto da el volumen? A ver, el volumen 183.600. Sí. ¿Sí, Snyder? ¿Te dio eso? Sí. Ok, ahora para llevarlo a lámina, ¿qué necesitamos? El área. Profe, a mí también. Vale, muy bien. ¿A ti también? Ok. ¿El área la anotaron? No. Ok, 80 kilómetros cuadrados el área de la cuenca. Vale, gracias. Ok. Profe, Dime. ¿cuánto es que les dio el volumen? 183.600 metros cúbicos. Vale. ¿Vale? Bueno, César por acá te dio 2,295 milímetros. Ok. ¿Alguien más? Profe, a mí Igual a mí. también 2.295, sí. Bueno, listo, está muy bien. Esto lo vamos a aproximar a 2,3 milímetros. Entonces, esa es la precipitación efectiva que, como era de esperar, no iba a dar 1 milímetro. Entonces, quiere decir que estos caudales no son hidrograma o no forman un hidrograma unitario todavía. Si queremos el hidrograma unitario, yo lo pongo así, pero significa como caudal del hidrograma unitario. Será caudal de escorrentía directa entre esa P efectiva de 2,3 milímetros. O sea que cada valor que tenemos en la tabla, ¿verdad? Para cada instante de tiempo lo vamos a dividir entre esa P efectiva. Y lo ponemos entonces como una columna. Y las unidades, como eso está dividido entre milímetros, y para poder aclarar y que no haya duda de que es unitario, entonces ya no es solo metros cúbicos sobre segundo, sino es metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. Bueno, vamos a ver, divídenlo y ahorita revisamos el resultado.
Bueno, nos debería dar esto, ¿sí? 0, primero 0, luego 2,17, luego 10,43, 5,22, 4,35 y 0. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora ya nosotros podríamos decir, bueno, terminamos, ya tenemos el hidrograma unitario, pero en realidad ese hidrograma unitario todavía no nos sirve, o sea, no lo podríamos aplicar porque no sabemos cuál es la duración efectiva de la lluvia que produjo ese hidrograma unitario. Como esa duración efectiva va a ser la misma de el hietograma o del evento de donde nosotros sacamos el hidrograma unitario, pues tenemos que calcular esa duración efectiva para la lluvia del evento conocido. Entonces, ahora entran en juego los datos de precipitación acumulada que tenemos, que a pesar de que el evento hay datos de caudal hasta las 5 horas, en realidad la precipitación estuvo hasta las 3 horas. Es precipitación acumulada, entonces en la hora 0 no había caído lluvia, entre la hora 0 y la hora 1 cayeron 10 milímetros, entre 1 y 2, 25, perdón, en total 25 y entre 2 y 3 aumentó a 30. Como ya es acumulado, quiere decir que esto es todo lo que llovió las 3 horas, ¿sí? Bueno, lo vamos a realizar un poco similar a como lo estudiamos para el primer parcial, pero va a haber una variación. Esta vez vamos a trabajar hietogramas de intensidades. En ese momento, hacíamos era hietograma de precipitación tiempo, aquí lo vamos a hacer intensidad tiempo. Entonces hay que hallar las intensidades para cada intervalo de tiempo. Lo primero sería hallar los delta P. Entonces delta P, bueno, aquí nada, luego 10 milímetros entre 0 y 1, 15 milímetros entre 1 y 2, y 5 milímetros que cayeron entre 2 y 3. Luego los deltas de tiempo. 1 hora, 1 hora, 1 hora, porque estos son los deltas que veo acá. Ojo acá, esto no lo hagan en automático, porque este ejemplo es de 1 hora, pero no significa que siempre va a ser 1 hora. Uno tiene que ver acá. Esto podría estar en minutos, esto puede ser 2 horas, entonces eso a veces tendemos a hacerlo automático y ponemos para todos los casos 1 hora y no está bien, ¿ok? Entonces ahí pendientes con eso. Y bueno, calculamos las intensidades entonces en cada intervalo. Ahí serían 10, 15 y 5 milímetros sobre hora. ¿Qué debemos hacer ahora? Graficar el hietograma de intensidades. Por ejemplo, nos quedaría algo así. Intensidad en milímetros hora en función de las horas. De 0 a 1, de 10, de 1 a 2, de 15, de 2 a 3, de 5. Bueno, si quieren lleguen hasta acá y ya vamos a ver cómo hacer el análisis. Esto si quieren lo pueden dibujar a mano porque el análisis que voy a explicar pues tiene que ver con encontrar algunos valores ahí y pues en Excel, bueno, no, si ustedes lo quieren también graficar ahí está bien, pero yo lo haría a mano para tener como mejor el apunte. Ok. Listo.
¿Sí? Ok. Bueno, entonces el objetivo es encontrar la tasa de abstracciones. Recuerden que eso era el índice phi. Y el índice phi es las abstracciones dividido entre el tiempo. Lo vamos a expresar así. La precipitación total en el de acuerdo a los intervalos en donde hubo P efectiva, menos la P efectiva sobre DF. ¿Por qué así? Por ejemplo, supongamos que, a ver, primero recuerdan que el índice phi tenía unas unidades. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan las unidades de phi? Era una tasa de abstracciones. Milímetros sobre hora. Muy bien, esto es milímetros sobre hora. Y si vemos, son las mismas unidades de intensidad. Si, por ejemplo, el índice phi estuviera por acá, este valor, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hay dos intervalos con precipitación efectiva. La precipitación efectiva es la que queda por arriba, ¿sí? El exceso. Entonces, el índice phi se calcula como la precipitación total en esos dos intervalos menos la precipitación efectiva y se divide entre el número de intervalos. Pues esto es lo que es un poco diferente a como lo analizamos al principio, porque ahí lo hacíamos, era como precipitación efectiva igual a precipitación total menos abstracciones. Aquí lo vamos a hacer es calculando el índice phi. Entonces, de esta manera, tenemos el hietograma ahí para estarlo viendo. Y bueno, como no sabemos, tenemos que asumir alguna duración efectiva y verificarla en el gráfico. Por ejemplo, asumamos que fueron 3 horas. Ok, si fueron 3 horas, entonces, ¿cuál fue la precipitación total en 3 horas? ¿30? ¿Cuánto, César? 30. 30, ok. Muy bien, entonces la P total es 30 menos la efectiva, que la calculamos antes, y dividimos entre 3 horas. ¿Cuánto nos da eso? $9,23. Ok, 9,23 milímetros hora. Venimos al gráfico y ubicamos 9,23 y debe estar por aquí debajo de 10. Entonces, según el gráfico, para ese phi, ¿cuánto es la duración efectiva? ¿2 horas, profe? Muy bien, Santiago y Juan, exacto, 2 horas, porque cortó 2 intervalos, entonces esto no puede ser correcto. Así que debemos asumir otra duración efectiva, por ejemplo, 2 horas. Asumimos 2 horas, entonces ahora la precipitación total es 25 menos, si seguimos tomando la P efectiva, y dividimos entre 2 horas. ¿Por qué este 25? Que es el caudal a 2 horas. Muy bien, donde hubo las dos intensidades más grandes. Eso no necesariamente es porque esté ordenado el primero y el segundo, ¿sí? Recuerden que uno elige las mayores. ¿Cuánto nos da este segundo phi? 11,35. Ok, muy bien. Vamos a ver, lo ubicamos en el gráfico. Está por encima de 10.
11.35 milímetros hora. Según el gráfico, ese phi es para una def de ¿cuánto? De una. De una, exactamente, entonces tampoco sirve, esto no debe estar correcto. Ahora asumimos def de una hora. Entonces, ¿cuál sería la P total para una hora? 15. 15. 15, correcto. Entonces 15 menos 2.3 sobre 1. Y eso nos da 12.7, ¿sí? Ubicamos en el gráfico 12.7. Y esta vez sí coincide que la duración efectiva que asumimos de una hora es igual a la duración efectiva en el gráfico. Esto sería la de F, una hora. Entonces, ese es el valor correcto de duración efectiva. Ese será el análisis que vamos a hacer. Tenemos que tener un hietograma para poder ir probando, ¿verdad? Y llegar a esto. Hasta que nos dé igual la sumida con la que vemos en la gráfica. ¿Está claro esto, chicos? ¿O quieren preguntar algo? Claro, pues. ¿Está claro? Vale. Bueno, entonces, ahora sí podemos decir, ok, ya hallamos el hidrograma unitario para 1 milímetro y duración efectiva de una hora, y es esto. Siempre que ustedes vayan a ver una respuesta de un hidrograma unitario, hay que colocar cuál es la duración efectiva, porque si no, está incompleto. O sea, si no, tengo ya los caudales, tengo el patrón, pero no sé cuál fue la duración efectiva, entonces yo no puedo analizar las tormentas arbitrariamente, sino sin esa información de DF. Entonces, si graficáramos el hidrograma unitario, sería este, y diríamos que es 1 milímetro, o producido por una lluvia efectiva de 1 milímetro y duración efectiva de una hora. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí sobre el tiempo base, que esto lo vamos a necesitar para el escenario B, que vamos a ver la otra clase. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, o necesitaremos tener el tiempo base de un hidrograma, en este caso es de 5 horas, porque es desde donde empezó la escorrentía directa hasta donde terminó la escorrentía directa. Entonces hay que estar muy atentos que esto es diferente de DF. DF tiene que ver con la lluvia y tiempo base tiene que ver con el hidrograma. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver, ustedes resuelvan este es el ejercicio 5 del taller, pero tiene que ver con el anterior, porque dice, para una tormenta con precipitación efectiva de 1,3 milímetros y duración efectiva de una hora, en la misma cuenca del ejercicio anterior, hallar el hidrograma total. Entonces, trabájenlo y ahorita comparamos esas respuestas.
César, es que eso es lo que van a hallar. Tienen que hallar el caudal, ¿ok? Con estos datos. La precipitación efectiva de esa lluvia, de esa tormenta, fue de 1,3 milímetros y la duración efectiva es 1 hora. Pero no lo necesitas. ¿Por qué? ¿Para qué lo querrías? Sí, vamos a ver. Recuerden que nosotros llegamos aquí a un hidrograma unitario que sirve para una lluvia efectiva de 1 milímetro y duración efectiva de 1 hora. Ok, entonces estos serían los caudales si el evento es de 1 milímetro de precipitación efectiva y 1 hora de duración. Ahora, ¿qué tenemos? PF ya no es 1 milímetro, sino 1,3 milímetros. Y D mayúscula, porque esto es una tormenta de interés, la duración efectiva dice que es 1 hora. O sea que tenemos el escenario 1, el que estamos viendo en esta clase, que DF, la duración efectiva del hidrograma unitario conocido para esa cuenca, es igual a D. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué puedo aplicar o qué hipótesis yo puedo asumir? Se multiplica cada caudal por el 1,3 de la precipitación. Exactamente, muy bien, Freddy. Entonces, como tenemos el unitario, que es un patrón para 1 milímetro, y se cumple que es la misma hora, entonces simplemente es como que eliminar estos milímetros multiplicando por la precipitación efectiva de ahora, de este caso. Bueno, recuerden que acá nos están pidiendo el hidrograma total. Es decir, que le sumamos el base a eso. Ajá, exactamente, Freddy. Deberíamos llegar a estos valores. Ok, César, ¿sí? Listo. Ahora, si nos hubiesen dicho que la precipitación efectiva de otra tormenta fue 1,3 milímetros, pero la duración efectiva fue de 20 minutos, ya no podemos hacer eso mismo porque no se está cumpliendo una de las hipótesis que se asume, que es que la duración efectiva sea igual para poder decir que es proporcional el caudal a la precipitación. ¿Qué se va a hacer entonces el próximo caso? Analizar tormentas que tengan una duración diferente de la duración efectiva del hidrograma unitario, pero necesitamos información de un hidrograma unitario para la cuenca de interés.
Esto va a ser lo que vamos a ver la otra clase, pero a ver, les pregunto algo según lo que hemos visto, independientemente de esto, por ahora no, sino simplemente si yo les diera datos, o sea, no les digo, no les doy esto específico así, ni les digo que es una hora, sino les digo, bueno, la tormenta de interés tuvo el siguiente dietograma. Intensidad tiempo, por ejemplo, de una vez, y tiempo. Y les doy características de la cuenca. O sea, uso del suelo, tipos de suelo, condición de humedad, antecedente. Entonces, con esa información yo les digo, bueno, vean a ver si sirve, si podemos aplicar el escenario anterior de que D es igual a DF. ¿Qué podrían hacer ustedes ahí? Aquí podemos tener precipitación total, ¿sí? Pero no tengo un hidrograma, solo tengo dietograma. No tengo un hidrograma para hacer lo que hicimos hace rato de... Ay, perdón, me fui muy atrás. O sea, yo no puedo hacer esto de sacar el volumen de escorrentía directa, luego llevarlo a lámina y con eso hallar PF. No, supongamos que no se puede eso. Porque no tengo datos de caudal, solo me dieron datos, supongamos, de intensidad y tiempo. O de precipitación. Precipitación, tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Como tenemos datos de la cuenca, podríamos tener PF por el método de... ¿Con qué método encontramos PF? ¿De curva? Exactamente, con el número de curva, teniendo suficiente información de la cuenca, hallamos el número de curva, luego hallamos PF. Y si yo tengo PF y tengo datos de un dietograma, o sea, precipitación o intensidad tiempo, podíamos hacer lo que vimos en el primer parcial, de que nosotros separábamos, encontrábamos dónde estaba el índice phi, y así determinábamos cuál era la duración. Entonces, repasen eso, repasen ese procedimiento que era como al contrario, teníamos la PF y lo queríamos volver, o queríamos hallar esta duración, ¿sí? O bueno, en realidad sería igual, porque aquí ya fue lo que hicimos acá. Teníamos la P total, PF, e íbamos suponiendo diferentes duraciones hasta que nos diera que coincidan los intervalos con gráfico y lo que asumimos. Sí, sí está claro ese otro escenario que les estoy diciendo, como que no les dé datos del hidrograma, pero les dé esto y ustedes pueden calcular la PF por el método del número de curva. Bien, entonces es para conectar eso, o sea, que veamos que ese método no es aislado, que yo solo lo voy a usar para llegar a una lámina y ya, solo tengo esa información, sino que esa lámina que calculo por ahí me sirve, por ejemplo, para generar un hidrograma apoyándome en este método. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. En la próxima clase analizaremos tormentas con duración diferente a DF. ¿Alguna pregunta por ahora o comentario? Todo claro. ¿Todo claro? Bueno. ¿Qué les pareció este método? ¿Sí estuvo clara la explicación? De todas maneras voy a subir esto al aula virtual para que ustedes revisen y vuelvan a, antes de la próxima clase, volverlo a revisar, ¿sí? Listo, profe. Listo, bueno chicos, entonces ahorita, bueno, como nos queda un poco de tiempo,
Entonces, si quieren algunos grupos preguntarme algo, ya sea sobre la revisión de la segunda entrega o sobre lo que han pensado para la tercera entrega o dudas que tengan en general, entonces podemos ahorita conversar sobre eso por equipos. No sé, si quieren pueden escribir en el chat algún equipo que quiera hablar de eso y yo los organizo en sesión de grupos. Y los que no, si no quieren ahorita hablar de eso, entonces ya se podrían desconectar. Bueno, Lisette y Gilibet. Entonces voy a crear los grupos. A ver, un grupo va a ser Daniela, Juan y Jesús David, ¿sí? Ok. Otro grupo, Gilibet. Tú estás con Miguel y con Andrés. Sí, profe. Sí, ok. Sí. Listo.